Quiero que vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 4. El libro de Marcos en el capítulo 4. Versículo 26, dice la Biblia, decía además, el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, duerme y se levanta noche y día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Por sí misma da fruto la tierra, primero un tallo, luego una espiga, luego grano lleno en la espiga, y cuando el fruto lo permite, enseguida mete la hoz porque ha llegado la siega. El reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 10 y 11. Dice la Biblia: y el que provee semilla al que siembra, también proveerá pan para alimento, y multiplicará vuestra semilla, y hará crecer los frutos de vuestra justicia, siendo enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hoy vamos a estar hablando del valor de una semilla. Diga conmigo, el valor de una semilla. ¿Qué es semilla? Semilla es cada uno de los cuerpos que forman parte del fruto que da origen a una nueva planta. En estos dos pasajes que acabamos de leer podemos rescatar algunas cosas interesantes. La primera es que dice la Biblia que el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. El hombre duerme, se levanta noche y día, y la semilla que fue sembrada brota y crece sin que el hombre que la sembró sepa cómo. Pero también dice la Biblia en Segunda de Corintios 9, que lo acabamos de leer, que el Señor siempre provee semilla al que siembra, y que el Señor va a multiplicar esa semilla y hará crecer frutos de justicia a través de esa semilla. Y el Señor dice que nos enriquece en todo. ¿Para qué? Para toda generosidad. Es decir, para que a través del mismo fruto igualmente podamos tener semilla. Y dice que esto produce entonces acción de gracias a Dios. Ahora, ¿qué puede ser la semilla? Realmente la semilla es todo lo que Dios te da. Por ejemplo, la palabra de Dios es una semilla. Hoy estoy sembrando la palabra de Dios en ti, una semilla de Dios en tu corazón. Cuando tú predicas la palabra de Dios, tú estás sembrando semilla. Por eso el Hijo de Dios siempre tiene que ser ese sembrador de palabra. Y muchas veces nosotros ni nos imaginamos cómo esa semilla va creciendo, cómo esa semilla va brotando y va dando un fruto abundante. Pero también los dones son una semilla. Dice la Biblia que el Señor ha colocado en nosotros por lo menos un don. Es decir, todos tenemos dones. El Espíritu Santo ha repartido los dones como Él quiere. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Entonces, cuando yo teniendo los dones, que es la semilla, yo sirvo, yo estoy sembrando esa semilla. Estoy poniendo en ejecución un don que el Señor me dio. ¿Para qué me dio el Señor el don? Para que le sirva. Amén. El don siempre va a venir para que nosotros podamos servir. ¿Qué son dones? Son capacidades del Espíritu. Son capacidades que el Espíritu Santo coloca en el Hijo de Dios, capacitándolo para que Él pueda ser un buen servidor, capacitándolo para que haga la obra del ministerio. El dinero o posesiones son semilla. Si bien es cierto, Dios me puede dar un buen fruto, ¿verdad? En ese fruto
siempre va implícita la semilla. Entonces yo puedo sembrar dinero en el campo en el cual el Señor me coloca. El dinero es semilla también. La vida misma, cuando nosotros podemos sembrar parte de nuestro tiempo en determinado lugar, yo estoy sembrando parte de mi vida y eso es una semilla. El semen del hombre, de hecho la palabra semen viene de semilla. El semen del hombre es semilla. Cuando Dios coloca al hombre en un hogar, cuando en el diseño del Señor, el Señor le permite al hombre casarse, dice que buena cosa encuentra el hombre cuando puede hallar esposa. Cuando el hombre siembra el semen, una de las funciones en realidad es la reproducción. Es para que a través de esa semilla pueda venir fruto, pueda venir la reproducción de la especie, puedan venir las nuevas generaciones. Entonces, aún el semen del hombre es semilla. Entonces, todo lo que Dios te da, todo lo que Dios te ha dado es semilla. Entonces, dice la Biblia que Dios provee semilla. ¿Para qué? Para el que siembra. Es decir, ¿para qué Dios te da semilla? Para que podamos sembrar. Ahora, la Biblia entonces nos enseña que el reino de Dios es como un hombre que sale a sembrar la semilla. Si usted y yo somos gente de reino, tenemos que entender esto. Todos los días tenemos que estar sembrando semilla en diversas áreas, en diversos campos. El pueblo judío es un pueblo muy interesante. La cultura del pueblo judío. Saben que los judíos siembran siempre pensando en sus generaciones. Ellos hacen planes para 100 años. Ellos hacen planes no para la inmediatez. Ellos hacen planes para las siguientes generaciones. Ellos siembran árboles que ni siquiera los podrán disfrutar. El pueblo judío es un pueblo que entiende el valor de la semilla que Dios ha colocado en sus manos. Cada judío cree que él carga a Israel. Es decir, que dentro de él está la nación misma. Creen que son la generación de Israel. Israel fue primero una persona, de acuerdo a Génesis 35, del 10 al 11, cuando Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice, ya no te llamarás más Jacob, tu nombre será Israel. Y de ahí realmente vino el cumplimiento de la palabra que le había dado el Señor a Abraham, que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero todo comenzó en un hombre. Cuando nosotros tenemos esa mentalidad, nosotros podemos ser esos buenos sembradores. Ya no estamos viviendo para la inmediatez, estamos viviendo también en función de nuestras generaciones. Todo ser humano, tú y yo, somos el inicio de todo un árbol genealógico. Somos parte de un árbol genealógico. Delante de nosotros o arriba de nosotros estaban nuestros padres, arriba de ellos estaban nuestros abuelos, 4 abuelos, y así somos como un punto dentro de ese árbol genealógico. Pero también tú eres el inicio de un árbol genealógico. Juntamente con tu esposa vienen los hijos, después vendrán los nietos, después vendrán los bisnietos, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante es entender que nosotros somos el inicio de generaciones enteras. Así como Jacob, Israel fue el inicio de toda una nación poderosa bajo la bendición del Señor, nosotros también somos el inicio de generaciones enteras. En nuestras generaciones tal vez estén los próximos presidentes o el próximo presidente de la República o uno de los próximos presidentes o tal vez gobernadores o tal vez ciudadanos de renombre, tal vez buenos abogados, buenos profesionales, etcétera, etcétera. Y todo está comenzando por nosotros. Nosotros tenemos que tener esa mentalidad, aprender del pueblo judío. Saben, estamos viviendo en una sociedad muy pródiga. Pródiga significa el que desperdicia. Y estamos viviendo en una generación que desperdicia la semilla. Estamos viviendo en una generación que no aprecia, no le da el valor a la semilla que tiene.
No nos importa que las calles estén sucias. No nos importa ir en un carro y echar basura en la calle, dañar las cosas, afectar el medio ambiente. No pensamos que nuestros hijos vienen detrás, que lo que hacemos va a afectar a la siguiente generación. Y si no sembramos la buena semilla, entonces la siguiente generación va a ser afectada. Nos gusta comer el fruto. Nos gusta tal vez tomar un buen fruto, pero saben, poco pensamos en sembrar un árbol. Saben que detrás o dentro de cada fruto siempre hay semilla. Entonces tenemos que tener esa mentalidad nosotros también. Qué bueno que nosotros podamos comer del fruto tal vez de un árbol o de árboles, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no pensamos también en sembrar un árbol? ¿Por qué no pensamos tal vez en las tierras que tenemos o en algún lugar público que necesita sembrar un árbol? La Biblia dice que lo que recibamos de gracia, lo demos de gracia. En pocas palabras, el Señor siempre te va a dar semilla y siempre va a traer el fruto. Dice que aquel que provee la semilla también multiplica tu pan, también te provee pan. Está bien, qué bueno. Pero entendamos que con cada fruto debemos tener semilla. Tenemos que sacar de ese fruto semilla. Por eso el Señor ha creado el sistema financiero divino para preservar nuestras finanzas, para preservar la semilla. Que cuando el Señor te da algo, entonces tú tengas que apartar el 10% que se llama diezmo. Eso es apartar la semilla, de tal manera de que no te comas todo el fruto. De tal manera de que tú garantices de que puedas estar sembrando la semilla. A veces ni siquiera es para ti, sino para la siguiente generación. A veces nos da pereza pensar de que, por ejemplo, podamos sembrar un árbol que pueda dar fruto dentro de 20 años. Como un cocotero, por ejemplo, que el primer fruto lo va a dar a los 20 años. Nos gusta más sembrar el tomate, que a los 3 meses podamos recogerlo. Porque tenemos una mentalidad muy de microondas, muy de inmediatez. Pero cuando tenemos la mentalidad generacional, podemos no solamente pensar en nuestro día a día, no solamente pensar en la inmediatez, en los 3 meses siguientes, sino tal vez en los 100 años siguientes. Entender que estamos levantando generaciones enteras. Entonces muchas veces el creyente recoge el fruto, Dios le da una gran bendición, pero le cuesta apartar la semilla. Le cuesta apartar el diezmo. Y Dios dice que Él abre las ventanas de los cielos cuando somos fieles con las ofrendas y los diezmos. En pocas palabras, cuando yo soy ese sembrador de semilla, fiel, yo entiendo que Dios me da el 100%, yo aparto una porción para la semilla y la siembro. Entonces siempre voy a garantizar que más adelante voy a tener cosecha y que mis hijos también van a tener cosecha. Entonces, qué importante es ser fiel al Señor aún en nuestras finanzas. Dios se revela como un Dios de generaciones. En Génesis capítulo 17, verso 7, luego que el Señor le da la palabra a Abraham, entonces el Señor en este capítulo habla con Abraham y le dice: yo establezco ahora mi pacto entre yo y tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones como alianza eterna, para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré su Dios. Dios no estaba pensando en Abraham solamente, Dios estaba pensando en sus generaciones. Y por eso llevó a Abraham a hacer un pacto con él, de que no solamente iba a ser el Dios de Abraham, sino que él iba a ser el Dios de Abraham y de su descendencia. De que no solamente la bendición iba a quedar en Abraham, sino que iba a ser bendecido Abraham y su descendencia. Dios siempre está pensando en las generaciones. Y
tenemos que cambiar el switch de una sociedad pródiga que nos ha enseñado erróneamente a una mentalidad bíblica, a una mentalidad de Dios que permite que podamos bendecir nuestras generaciones posteriores. El Señor es un Dios generacional. Éxodo 3:6 dice: yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. Dios mismo se reveló de esa manera, como un Dios generacional. Si lo traducimos hoy, podemos decir: yo quiero ser tu Dios, pero también el Dios de tus hijos y también el Dios de los hijos de tus hijos. Entonces la responsabilidad de un hombre debiera ser conocer al Señor, que el Dios de Israel sea su Dios, pero que también sus hijos conozcan al mismo Dios que ha conocido ese hombre o esa mujer, y que también nuestros nietos conozcan al mismo Dios que hemos conocido nosotros. Esa es la responsabilidad nuestra, de enseñar a nuestros hijos a conocer al Señor, y aún enseñar a nuestros nietos también a conocer al Señor, a ser discípulos del Señor como nosotros hemos sido discípulos. Creo que es una satisfacción extraordinaria cuando un hombre conoce al Dios vivo, es bendecido por el Dios vivo, pero también todos sus hijos conocen a ese mismo Dios, y también todos sus nietos conocen a ese Dios maravilloso, y la bendición del Señor se va perpetuando generación a generación. Por eso la Biblia dice que la maldad de los padres alcanza hasta la tercera y cuarta generación, pero la bendición de Dios alcanza hasta 1000 generaciones. Pero como hijos de Dios tenemos que tener mentalidad generacional. ¿Por qué tenemos que ser ejemplo? Porque somos el inicio de generaciones enteras. Y si la raíz es santa, todo el árbol es santo. Eso es responsabilidad generacional. Hay una lucha espiritual por la semilla. El diablo siempre quiere robarse la semilla, porque él sabe que es la semilla la que va a dar un fruto. Porque él sabe que es a través de la semilla que se perpetúan las generaciones, para bien o para mal. En Mateo capítulo 13, versículo 3, dice la Biblia: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino, y llegaron las aves y se las comieron. Y luego el Señor les explica esta parábola en el versículo 18, y le dice: oí pues vosotros la parábola del que sembró. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Interesante. Aún la semilla de la palabra que es sembrada en el corazón de alguien, el diablo va a venir a buscar robarse esa palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra no dé fruto. El plan de Dios es que esta semilla dé fruto abundante, como dice Lucas 8, que la buena tierra es aquella que da un fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios quiere producir un fruto abundante en ti, y por eso te ha dado semilla para que siembres, y ha sembrado semilla también en tu corazón. Pero el diablo va a tratar de robarse esa semilla para dejarnos sin fruto. Por eso es una lucha espiritual el poder hacer la palabra de Dios, la palabra que el Señor siembra en tu corazón. Y es una lucha que debemos nosotros que encarar para que el diablo no se robe la palabra. Un hijo de Dios que está constantemente recibiendo la semilla de la palabra
debiera dar fruto abundante, debiera ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, debiera ser un hombre entregado al Señor, debiera ser un hombre humillado delante del Señor, debiera ser un hombre próspero. ¿Por qué no estamos viendo esto? Porque de alguna manera el diablo se ha robado la semilla. Ponte a pensar en esto. Si tú no luchas por esta palabra que está siendo sembrada en tu corazón, tal vez ya el día miércoles ni te acuerdes de qué se predicó, pero tal vez hoy estás sintiendo que Dios te está hablando. Tal vez hoy estás sintiendo que Dios está sembrando una semilla en tu corazón y que necesitas ponerla en práctica y que necesitas realmente pensar generacionalmente. Pero si tú no eres responsable con esta semilla que está siendo sembrada en tu corazón, impidiendo que el diablo se la robe, no descuidándola, no olvidándola, entonces tú vas a poder dar un buen fruto de la palabra sembrada. Pero ¿saben cuántas semillas se ha perdido porque el diablo se la ha robado por nuestro descuido? Lloramos cuando el Señor nos toca por la palabra, y lloramos y somos quebrantados y nos humillamos delante del Señor. Pero ¿saben? Cuando no lo llevamos a la práctica, cuando no somos responsables en ejecutar la palabra, entonces una semana después ya ni nos acordamos que lloramos, ya no nos acordamos ni por qué lloramos. Nos acordamos que fue buena la palabra, porque así lo hemos visto en algunos. ¿Cómo estuvo la palabra? Tremenda palabra, extraordinaria. ¿Y de qué hablaron? Déjame acordarme de que, oye, pero no fue buena, sí, extraordinaria palabra, fue una palabra ungida del Señor. Ajá, pero ¿cómo no te vas a acordar? ¿Qué pasó ahí? Hay una lucha espiritual por la semilla. Igualmente sucede, por ejemplo, con los diezmos. Usted hoy, por ejemplo, puede tal vez tener necesidades económicas. Y viene el Señor y coloca una extraordinaria oportunidad delante de usted. Y de tener tal vez 0 en su cuenta, ahora tiene, qué sé yo, 3 millardos. Usted no tenía nada, ahora el Señor le dio 3 millardos. Ahora está la lucha. ¿Será que tengo que dar 300 de diezmo? Está la lucha espiritual. El diablo ha venido a robar la palabra. Ahora, hermano, pero usted no está entendiendo que no tenía nada y ahora tiene 3 millardos, que eso fue Dios. ¿Por qué te cuesta o por qué nos cuesta dar 300? Hay una lucha espiritual por la semilla. El diablo va a tratar de dejar chucuta a la siguiente generación. Porque cuando usted no diezma, cuando usted no le da al Señor lo que el Señor dice en su palabra, que debes dar como esa semilla de todo lo que Dios te da, usted está no solamente afectando su vida, está afectando las siguientes generaciones, porque la está dejando sin semilla. Es decir, es como cuando usted tiene un árbol y está comiendo del fruto y comiendo del fruto y comiendo del fruto, pero nunca siembra otro. Llegará un momento en que ese árbol le cae tal vez una enfermedad, tal vez se agotó, vino una sequía y la quemó, etcétera, y ahora la siguiente generación ya no tiene la misma abundancia del fruto que usted tuvo. ¿Qué pasó? No sembró. Usted y yo, cuando no diezmamos, cuando no somos fieles al Señor en las finanzas, estamos realmente quitándole el derecho de las siguientes generaciones, estamos afectando a la siguiente generación. Cuando nosotros lo hacemos, estamos perpetuando la bendición del Señor en las siguientes generaciones. Pero ¿cómo nos cuesta? Hay una lucha espiritual por la semilla. Una lucha espiritual por la semilla. Dios puede hablarte de algo que tú necesitas cambiar en algo, pero sales de acá, hay una lucha. Ahora, ¿lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? ¿Será que me puedo pedir perdón? Y me cuesta pedir perdón, pero tú sabes que el perdón va a traer liberación, que es necesario hacerlo. Dios te habló en esa dirección, pero hay una lucha espiritual por esa semilla que recibiste. Y si tú no la puedes sembrar, si tú no la puedes ejecutar, si tú no la puedes poner en práctica, el diablo se la va a robar.
Así de sencillo. Y nos vamos quedando sin fruto porque estamos afectando la semilla que debemos estar sembrando constantemente. Amén. La semilla se debe sembrar pensando en las generaciones. El entregar el derecho de las generaciones hace que Dios nos resista. Hay dos ejemplos que podemos presentar. Uno está en Hebreos 12, 16 al 17. Habla de Esaú. Tenía el derecho de la primogenitura. Y él la despreció, la menospreció, la terminó perdiendo. Dice que aún con lágrimas la procuró, pero ya el Señor no lo confrontó, el Señor lo resistió. Porque él entregó el derecho que por ley le pertenecía, no solamente a él, a todas sus generaciones, como primogénito. ¿Sabe? Entre ellos, por ejemplo, la Biblia hablaba de que el primogénito recibía doble herencia. Es decir, en la herencia, o doble porción de la herencia. En la herencia, cada hijo recibía su porción, el primogénito recibía el doble de la porción. El primogénito era el que recibía la bendición primaria del padre. Ahora, todo esto simplemente lo entregó Esaú, quitándole entonces el derecho a las siguientes generaciones. También está el caso de Génesis 38, del 7 al 10. Habla de un hijo de Judá, se casa, pero debido a su maldad él muere. Por la ley mosaica, el hermano debía tomar a su cuñada por mujer para darle herencia a su hermano. Tenía que realmente darle descendencia a su hermano. Y dice la Biblia que Onán, que fue el hombre que era hermano del que murió, que debía perpetuar las generaciones de su hermano, dice que no estuvo de acuerdo con eso. Él lo quería solo para él. Y dice la Biblia que Onán entonces, él eyaculaba fuera, o sea, en tierra, en lugar de hacerlo en su esposa. Y dice la Biblia que el Señor lo confrontó de tal manera que vino maldición sobre él. Ahora, no solamente sobre él, vino sobre todas sus generaciones posteriores. ¿Por qué? Él estaba simplemente sesgando el derecho de las siguientes generaciones. Y Dios confronta eso. A Dios no le agrada eso. Nosotros tenemos que entender que si bien es cierto, Dios quiere bendecirnos, también es cierto que somos el inicio de la bendición o la maldición de generaciones enteras. Dice la Biblia, delante de ti está la bendición o la maldición, escogeos tú. Soy yo el que escojo qué camino de bendición o de maldición va a tomar todo mi árbol genealógico. Soy yo el que decido esto. No hay que confundir el sudar con el sembrar semilla. Tal vez Onán sudó haciendo lo que hizo. Tal vez Esaú sudó haciendo lo que hizo, pero no estaba realmente sembrando la semilla correcta. Onán sembró la semilla en tierra equivocada. En lugar de hacerlo en su esposa, lo hizo en tierra. Y Dios lo resistió. Su mujer era la tierra correcta. Saben que para sembrar, no solamente Dios te da la semilla, sino que Dios nos coloca en el campo en el cual debemos sembrar. Ha sido siempre un principio de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, el Señor le dio todo lo que necesitaban para vivir bien. Y Él los colocó ¿a dónde? En un huerto. Él colocó a Adán y a Eva en la tierra, en el campo en donde debían ellos sembrar. Entonces Dios le da a cada hijo de Dios 3 grandes campos donde puede sembrar la semilla. 3 grandes campos. Uno, desde que tú naces en un hogar. Ese es el campo primario. Después te casas y entonces tienes tu hogar ya independiente de ese hogar primario. O sea, tu hogar viene a ser tu primer campo en donde debes sembrar. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre, por ejemplo, está en adulterio
está sembrando su semen en tierra equivocada. No es esa tierra. Esa tierra trae maldición sobre ese hombre. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la esposa, que es donde el hombre debe sembrar la semilla para perpetuar las generaciones, para que vengan los hijos y después vendrán los nietos, etcétera, etcétera. Pero el hombre introduce toda una entropía, todo un desorden cuando comienza realmente a desvirtuar el diseño de Dios. Y en lugar de sembrar en su campo, está sembrando en otro campo. Y ya no solamente se trata del semen, sino que también entonces aún las finanzas que el hombre debería sembrar en su propia casa, en su esposa, en sus hijos, ahora otra tierra se está comiendo esa semilla. Entonces el primer campo que Dios te da es el hogar. Es el mejor campo donde podemos sembrar. Sembrar amor, consideración, comprensión, santidad, sembrar finanzas. El hombre debe entender que Dios le da la semilla para que siembre en el campo en donde Él lo pone. Entonces la Biblia dice, haced bien a todos, pero principalmente a los de la casa. Primariamente a los de la casa. Entonces tú no puedes, por ejemplo, tratar de hacer bien a todo el mundo y tienes a tu familia, digamos, sin ayuda de tu parte. Le das a todos, pero a tu esposa no. Le das a todos, pero a tus hijos no. Eso no es correcto. Hay una tierra primaria en donde el Señor te ha colocado para que siembres la buena semilla. ¿Para qué el Señor te da finanzas? Gloria al Señor que podemos disfrutarla con la familia. Es un gozo que podamos disfrutarlo con la esposa y con los hijos. Es una bendición hacerlo. Ese es un campo en donde debemos sembrar. Entonces el hombre debe aprender a sembrar. Por ejemplo, vacaciones. La familia debe tener vacaciones. Dios nos ha dado 12 meses en el año, pero qué bueno que podamos tomar por lo menos 15 días en el año. Por lo menos 15. Se recomienda entre 15 días y un mes que tú puedas salir con tu familia a hacer algo diferente a lo que normalmente haces. Llevar a la familia a un lugar donde la familia disfrute. Ya sea playa, ya sea río, ya sea viajar, etcétera, etcétera. Pero donde tú puedas darle un tiempo de calidad a tu familia, pero eso requiere inversión. Pero para eso Dios te ha dado semilla. Pero la mentalidad muchas veces del hombre, ¿qué es? Pero ¿cómo vamos a gastar tanta plata en eso? No, no, no. Dios te va a dar y te ha dado semilla para que tú lo puedas hacer. Que no puedo ir a otro país, está bien, pero dentro del país puedes hacerlo. Que no puedo pagar un hotel 5 estrellas, está bien, pero Dios te da la salida para que tú puedas ir a un lugar con la familia. Ya sea una posada, ya sea, no sé, etcétera, etcétera. Dios te va a dar la oportunidad de hacerlo. Pero es mentalidad, mentalidad. La primera vez que yo escuché esto estaba recién casado. Yo no tenía realmente la cultura de vacaciones. Y lo escuché del doctor José Ramón Carucci, que lo vamos a tener en noviembre en este lugar, en un ayuno de 3 días. Y para mí fue impactante. A partir de ese tiempo yo hice o tomé una decisión de que cada año yo voy a salir con mi familia de vacaciones. Que ya no es un lujo, que eso ya no es pérdida de tiempo y de dinero, no, es la mejor inversión. Estoy sembrando la semilla en la mejor tierra. ¿Para qué? Para que haya un buen fruto en el hogar. Para que podamos recoger lo mejor de la esposa, lo mejor de los hijos. Entonces, tenemos que aprender a sembrar en el campo correcto. Para eso Dios te ha dado, para que disfrutes con tu familia. No pienses solamente en ti. No pienses solamente que es para tu bendición. No. Tienes que pensar generacionalmente. Primero es para sembrar en el campo primario que Dios te ha dado, que es tu familia, tu hogar. Tus padres, tus hijos, tu esposa, etcétera, etcétera. El segundo campo es cuando naces de nuevo. El Señor
llega a tu vida y el Señor te coloca en un campo llamada congregación. Tú has sido colocado en este campo llamada Comunidad Cristiana Luz y Vida. Aquí has sido puesto. Muchas veces el campo, en realidad la mayoría de las veces el campo no lo escogemos nosotros. La verdad no lo escogemos. Nos convertimos de alguna manera, alguien de aquí me invitó, yo me convertí, vine aquí, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante entender dónde Dios te ha puesto. Porque cuando el hombre toma una mala decisión de estar fuera de la tierra en donde Dios lo pone, ahí no va a haber la bendición correcta. Porque Dios te da la semilla y te da la tierra. Te coloca en el campo correcto donde vas a sembrar. Ahora, en la congregación igual, Dios te da dones. ¿Para qué? Para que le sirvas. Y para eso somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Donde cada uno cumple con su función. Y cuando todos cumplimos con la función, el cuerpo está ejecutando una acción que trae fruto. Aquí está el alfolí en donde tú debes sembrar tus ofrendas, tus diezmos, etcétera, etcétera. Dice Malaquías 3 que los diezmos y las ofrendas son para que no falte nada en la casa del Señor. Eso es responsabilidad de alguien que entiende que es un sembrador, que Dios le ha dado semilla, pero que también lo coloca en una tierra. Ahora, en esta tierra es donde tú vas a prosperar. Esta tierra a su vez te da la bendición, como lo hizo Melquisedec con Abraham. Abraham le dio los diezmos, Melquisedec le dio pan y vino. A través de la bendición en esta tierra, en esta casa espiritual, tú vas a poder prosperar. Aquí va a estar sembrada la palabra, la semilla de la palabra constantemente. Aquí vas a poder tú servir en el orden correcto, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tener responsabilidad también en la tierra en donde Dios nos ha puesto espiritualmente hablando. Desde el momento en que nacimos de nuevo, donde nos ha colocado el Señor. Y aquí Dios nos va a guiar. Aquí el Señor nos va a permitir desarrollarnos. Aquí vamos a conseguir todo lo que necesitamos para que espiritualmente podamos dar un fruto abundante. El tercer campo en el cual Dios te coloca es el prójimo. O sea, el prójimo no lo escogemos tú y yo, en realidad. El prójimo significa el que está más próximo. Y el prójimo funciona, imagínense un punto y que comienzan a tener círculos alrededor de ese punto, círculos concéntricos. Entonces, ese punto eres tú. Los círculos son el prójimo. Entonces, hay círculos que son bien íntimos, bien cercanos al punto. Estamos hablando de la familia íntima, de tu esposa, tus hijos, ¿verdad? Con los que tú realmente intimas, los más cercanos a ti. Y después hay otro círculo que sería la familia secundaria. Una familia ciertamente, pero un poquito más alejados. Y tal vez en el siguiente círculo están tus amigos, con los cuales sí, realmente compartes y todo, pero no llegas al grado de intimidad que llegas con tu familia, por ejemplo. Y así van los círculos concéntricos hasta que tal vez el más alejado sea las personas que conoces ocasionalmente o aquellas que saludas, ¿cómo está? Y ni siquiera sabes su nombre. Es decir, es una relación como un poco superficial. Pero ese es tu prójimo. Ahora, tú no escogiste tu prójimo. En realidad, el Señor te colocó el prójimo. Y tú tienes que tener responsabilidad con tu prójimo. La Biblia dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso me lleva entonces a tener responsabilidad delante de ese campo donde yo debo sembrar, el prójimo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay un prójimo o personas cercanas a ti que están necesitando de tu semilla. Y eres tú el que diariamente sales con esa semilla y el que estás responsabilizado de sembrar en ese prójimo. Ahora, cada quien debe ser responsable con su prójimo. A veces tenemos una idea errónea, de que tal vez el hermano tal es el que, mire, podría ayudar tal vez al prójimo mío. Porque tiene más finanzas, porque lo veo que está bien, etc. En realidad no es así.
por algo es tu prójimo, porque eres tú el que lo debes amar. No le puedes mandar tu prójimo a otra persona, el que debes amarlo eres tú. Entonces, hoy en día, por ejemplo, con tanta escasez y tanta crisis en Venezuela, si Dios te da una bendición, lograste comprar un bulto de arroz, hermano, piensa en tu prójimo. Aparta por lo menos 1 kilo, 2 kilos, tal vez al vecino que está necesitado, tal vez al familiar que está necesitado, y tú puedes tomar parte de esto y sembrarlo en tu prójimo. No todos tienen la opción hoy de conseguir arroz, pero Dios te permitió que consiguieras un bulto de arroz. No te lo comas todo. Dentro de ese fruto hay semilla. Siembra semilla. Entonces, qué lindo que como iglesia podamos hacer esto. Cada quien sembrar en su prójimo. Cada quien sembrar en el que está más próximo a él. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al fruto que Dios le da. De acuerdo a cómo está siendo bendecido. Tenemos que amar al prójimo, ayudar al prójimo, estar siempre dispuesto al consejo, a la oración por el otro. Tal vez dentro de tu prójimo hay gente enferma y saben que la oración viene a ser una semilla que está en ti. Y tú puedes ir y orar, agarrar un poquito de aceite, ungir a esa persona, orar por ella. Decirle, tú me permitirías orar por ti. Es una semilla que tú estás sembrando. Esa semilla ya la tenemos nosotros, ya Dios la proveyó. Y está el prójimo, o sea, está la tierra ya preparada, está la gente enferma ahí en el prójimo. Imagínense, está la semilla para sembrar, está la tierra para ser sembrada. Ahora, eres tú el que ejecutas esa semilla. Todos los días debemos salir a sembrar la semilla. Una sonrisa, muchas veces, hermano, es una hermosa semilla. Un buenos días, el ser amable, eso es sembrar semilla. En medio de una sociedad donde todos pareciera que están bravos, hay como una neurosis colectiva impresionante. Qué bueno que usted pueda destacar por la gentileza. La Biblia lo dice: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza. Ya el Señor sembró amor en nosotros. Ya la semilla está en nosotros. Él ha derramado de su amor para con nosotros. Ahora nosotros podemos sembrar semilla en la gente. Semilla. Hay mucha gente necesitada. Mucha gente necesitada de afecto. Mucha gente necesitada de oración. Mucha gente necesitada de que le hables, le des una palabra, de que le des un buen consejo. Hay mucha gente que suicidándose porque no sabe qué hacer en la vida. Piensa que está en un callejón sin salida. Y tú tienes la semilla que ellos necesitan para conseguir el sentido de la vida. Tú tienes la semilla. Dios, el Señor, provee la semilla al que siembra. El temor más grande de una mujer judía era ser estéril. Es decir, el no tener hijos. Porque esterilidad era un símbolo de maldición, de no fruto. Por eso la Biblia nos enseña en el Salmo 113 que el Señor hace habitar al estéril en familia. Que el Señor hace que aquellos vientres que no dan a luz puedan traer fruto, puedan dar fruto, puedan las mujeres quedar embarazadas. Hemos tenido tantos casos en cuanto a esto. Mujeres que no han podido, a pesar de que el esposo siembra la semilla en ella, no ha podido tener hijos. La Biblia dice en el Salmo 113 que Dios hace habitar al estéril en familia. No te vas a quedar sin fruto, no te vas a quedar sin hijos, no te vas a quedar sin generaciones. No te vas a quedar. Pero ¿saben qué? Necesitas tener ese encuentro cara a cara con el Señor. Necesitas pararte sobre la fe. Necesitas romper esa maldición de la esterilidad con responsabilidad delante del Señor
en adoración, que el Señor traiga claridad y que tú puedas ejecutar en lo espiritual. Tal vez un plan de oración, un plan de intercesión, tal vez un plan de ayuno. La semilla ya la tienes, solo tienes que ejecutarla. El plan de Dios es que tengas hijos. Ese es el plan de Dios. Así que lo que hagas, lo que pidas en esa dirección, está en la voluntad del Señor. No, Dios no va a permitir que te quedes sin hijos. Y si has perdido tal vez un hijo, has perdido tal vez dos y aún no tienes hijos, al tercero va la vencida. A la tercera va la vencida. No te dejes vencer por eso. Saben que hay una lucha espiritual por la semilla. Hay una lucha espiritual. Entiende que es una guerra espiritual y que Dios te va a llevar a vencer. Dios te va a llevar a vencer. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Algunos trabajan o siembran en un campo donde Dios no lo ha puesto. Saben, todo lo espiritual funciona como una semilla. El dinero también es semilla. Las buenas acciones son semillas. Y todos los campos funcionan en ciclos. Las fiestas de Dios, por ejemplo, son sincronizadas con los ciclos de la agricultura. Pero algo tenemos que entender. Todo en el reino de Dios comienza con una semilla. Todo. Dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, la más pequeña de las semillas que es sembrada. Y esa semilla tal vez al principio no pareciera que no pasó nada. Pero dice que llegado el tiempo, esa semilla da un gran árbol y vienen las aves de los cielos y anidan en él. Tenemos que usar nuestro fruto para sembrar semilla. Amados, no se coman todo el fruto. Dentro del fruto siempre hay semilla. Ten tus finanzas en el sistema de Dios. Vendiste una casa, aparta la semilla. Sabes que el 10% no es tuyo. Vendiste unas tierras, gloria a Dios, vino un gran fruto, pero sabes que no te comas la semilla. Piensa en tus generaciones. Hay una lucha espiritual, sí, pero entiende que es el diablo tratando de robarse la semilla para afectar las siguientes generaciones. Cuando le pedimos a Dios cosecha, lo primero que nos da es semilla. ¿Por qué? Porque no podemos tener cosecha sin sembrar semilla. Gálatas 6:7 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Entonces muchas veces estamos pidiendo un fruto, Dios te da semilla. ¿Para qué? Para que la siembres y puedas obtener la cosecha. La semilla siempre va a accionar la cosecha. Hay un caso, y con esto voy a terminar, que está en Génesis capítulo 26. Porque quiero profetizar sobre ti, sobre tu casa, en este tiempo en el cual nos encontramos como nación. Dice que había un tiempo muy difícil en Génesis 26. Versículo 1 dice: hubo hambre en aquella tierra, distinta de aquella primera hambruna en los días de Abraham. Dice: e Isaac fue a Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos. Entonces dice la Biblia que era un tiempo difícil. Había hambre en toda la tierra. E Isaac fue a Gerar, en donde estaba Abimelech, que era rey de los filisteos, que eran enemigos de Israel. Pero dice la Biblia que el Señor le da una palabra a Isaac, verso 2. Y se le apareció el Señor y le dijo: no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Tiempo difícil, Dios le dio una palabra de multiplicación.
a Isaac. Y le dijo, aquí te voy a bendecir, estaré contigo, no te preocupes. Pero a ti y a tu simiente daré toda esta tierra. Fíjense la mentalidad generacional del Señor. A ti y a tus generaciones daré estas tierras. Estaré contigo, te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y ¿saben qué? A partir de ti todas las naciones serán bendecidas. Una tremenda palabra que Dios le dio a Isaac. ¿Qué hizo Isaac? Verso 12. Sembró Isaac en aquella tierra. Como buen judío, Isaac conocía el valor de la semilla. Dios le dio una palabra de fructificación, de mucho fruto, a él y a su descendencia. Pero ¿qué hizo Isaac? Sembró. Sembró en aquella tierra y aquel mismo año, dice la Biblia, cosechó 100 por 1 porque el Señor lo bendijo. Qué lindo. Dios le da una palabra de bendición, de fructificación, de multiplicación, de prosperidad. Y entonces dice la Biblia que Isaac comenzó a ver la semilla que tenía y dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Y a través de esa semilla que sembró, en aquel mismo año, dice la Biblia, que Isaac fue bendecido al 100 por 1. 100 por 1 fue bendecido Isaac. Y aquel varón se engrandeció y continuó engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo rebaños de ovejas, hato de ganado y gran servidumbre, tanto que los filisteos le tuvieron envidia. De modo que todos los pozos que habían cavado los criados en día de su padre Abraham, los cegaron los filisteos llenándolos de tierra. Qué tremendo. La bendición del Señor, la palabra de prosperidad y de bendición que Dios le dio a Isaac se cumplió cuando él sembró. Y dice que lo bendijo Dios y recogió un fruto al 100 por 1. Tal vez Dios te ha dado una palabra de bendición y de multiplicación y de fructificación. Revisa cuál es la semilla que tienes, porque tú necesitas sembrar la buena semilla, de tal manera que así como Isaac fue bendecido al 100 por 1, tú seas bendecido igual. Que esa palabra que Dios te dio sea cumpliéndose a través de la semilla que tú siembras. Estamos en Venezuela, un tiempo difícil. Tal vez como en el tiempo de Isaac, hay hambre hoy. Hay mucha población en hambre. Los productos que escasean, difíciles de conseguir algunos demasiado elevados sus precios, etcétera, etcétera. Saben, tal vez estamos en un tiempo similar al de Isaac. Y el Señor trae una palabra sobre ti, iglesia. Que Dios va a bendecirte, multiplicarte y prosperarte a ti y a tu descendencia en medio de esta tierra. No necesitas irte de Venezuela para prosperar. No necesitas irte de esta tierra. Aquí el Señor te va a bendecir. Aquí el Señor te va a prosperar y te va a engrandecer como lo hizo con Isaac. Pero tienes que revisar cuál es la semilla que Dios te ha dado y sembrar en esta tierra. Sembrar, creer que así como Isaac fue bendecido al 100 por 1, igualmente el Señor te va a bendecir al 100 por 1 en este tiempo. Hoy estamos en tiempos de oportunidades, pero tenemos que sembrar la semilla. En nuestro cronos tenemos que sembrar la semilla para que aparezcan los kairos de Dios, los olam, esos paréntesis de eternidad en nosotros, en las cuales el Señor nos prospera y nos bendice grandemente. Y yo declaro esta palabra sobre ti, la misma palabra que el Señor trajo sobre Isaac. Amada iglesia, el Señor te dice: estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, te dice el Señor. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Yo declaro que vas a cosechar al 100 por 1 este mismo año. Este mismo año, como lo hizo Isaac en el versículo 12. Que el Señor te bendice, que el Señor te engrandece
y continuarás engrandeciéndote hasta hacerte muy poderoso. Y tendrás rebaños de ovejas, hatos de ganado. Tendrás gente bajo tu responsabilidad. Tanto que los enemigos, tus enemigos, te tendrán envidia. Y podrás cavar los pozos y saldrán muchas aguas. Podrás establecer los ríos del Génesis y te llevarán a oro y piedras preciosas. La bendición del Señor está sobre ti, iglesia. Este mismo año cosecharás al 100%. Traigas tu semilla. Si Dios coloca en tu corazón, hazlo pensando en tus generaciones. Hazlo pensando en tus generaciones. Aleluya. Todo lo que yo siembro recojo, tanto lo malo como lo bueno. Escucha, iglesia, este principio. Si no te gusta lo que estás cosechando hoy, debes cambiar lo que estás sembrando. Si no te gusta lo que estás recogiendo en tu hogar hoy, debes revisar lo que estás sembrando en tu casa, en tu hogar. Si no te gusta lo que estás recogiendo hoy en el área financiera, debes revisar lo que estás sembrando en el área financiera. El principio es: si no me gusta lo que estoy cosechando, debo cambiar lo que estoy sembrando. La semilla siempre va a accionar la cosecha. No hay tiempo correcto para sembrar. El mejor es cuando Dios dice que sembremos. Cuando Dios nos da las oportunidades de sembrar y nosotros podemos accionar a sembrar la semilla. Somos nosotros los que accionamos para sembrar la semilla. No esperes que otros lo hagan. Y nunca pongamos la semilla en campos naturales. Deben ponerse en campos espirituales, bajo leyes espirituales. Entender que es Dios el que te está moviendo. Dios te ha provisto la semilla. Es el Señor el que te la ha colocado, te la ha dado. Cuando Dios dice que siembres, hazlo. Dios es un Dios generacional. Hebreos capítulo 7, versículo 9. Hay un pasaje que a mí me impresiona. Porque en ese pasaje habla de lo que hizo Abraham cuando le dio los diezmos a Melquisedec. Y en el verso 9 dice: y por decirlo así, por medio de Abraham diezmó también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Melquisedec le dio los diezmos, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Pero dice que cuando lo hizo Abraham, en sus lomos estaba Leví. Ahora escuchen bien esto. Leví venía a ser la cuarta generación de Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo a Leví. ¿Cómo es eso? Que cuando Abraham le diezmó a Melquisedec, Leví estaba en los lomos de Abraham. ¿Cómo es eso? Que por medio de Abraham diezmó también Leví. La semilla generacional. Cuando tú diezmas, están en tus lomos tus hijos y tus nietos y tus bisnietos. Leví era la cuarta generación de Abraham. Tenemos que darle el valor a la semilla, porque con la semilla están también nuestras generaciones enteras. Por eso cuando nosotros no somos responsables con la semilla, nos comemos la semilla, robamos a Dios y no diezmamos, no estamos solamente afectándonos, porque en nuestros lomos están nuestras generaciones, están tus hijos, están tus nietos. Estamos afectando a todo nuestro árbol genealógico. Mi semilla generacional
Termino con esto, ahora sí termino. Estoy terminando desde hace rato, ahora sí. Proverbios capítulo 13. Que hay tanto que queremos compartir acerca de este tema. Proverbios capítulo 13, versículo 22. Mira lo que dice la Biblia. La herencia del bueno queda en su familia, pero la riqueza del pecador está reservada al justo. Dice, la herencia del bueno queda en su familia. ¿Qué quiere el Señor? Que lo que Él ha colocado en tu vida como bendición quede en tu casa. Que tus hijos puedan recibir ese legado, esa herencia, tanto material como espiritual. Y que a su vez tus hijos puedan pasarlo a la siguiente generación. Y dice la Biblia que la herencia del bueno queda en su casa. Cuando le damos el valor a la semilla, entendemos que es generacional. Somos responsables con la semilla en el campo o en los campos en donde Dios nos ha puesto. Hogar, congregación, prójimo. Entonces vamos a ver esta bendición, que aunque partamos nosotros de la tierra, lo que hayamos hecho en la tierra no se va a perder. No van a quedar nuestros hijos peleando y se va a dilapidar todo lo que tal vez costó levantar durante tanto tiempo, sino que esta bendición de esta palabra estará sobre ti. La herencia del bueno queda en su familia, queda en su casa. No serán otros los que van a disfrutar. La herencia del bueno es su familia.